Un saludo a todos los venezolanos al comienzo del año 2021, deseándoles de todo corazón que tengan salud y puedan superar los graves problemas humanitarios y de seguridad que están viviendo todos los venezolanos. No solamente los que están en el territorio, también los que estamos afuera bajo unas circunstancias especiales o los que decidieron abandonar por las fronteras y preñar las venas de América Latina ante una escapatoria obligante por salvar la vida, proteger a su descendencia y buscar argumentos para poder defender a una patria invadida, escindida y humillada. Todos conocen lo que está ocurriendo en el país, todos lo conocemos, lo hemos sufrido, no hay familia que no haya sufrido los avatares de este cruento gobierno y la traición de muchas personas, no solamente los que están pintados de rojo, también traición de lo que se dicen llamar azules, en este caso la oposición. Por eso he considerado necesario, pertinente, oportuno, un nuevo aniversario del cuartelazo militar de 1992, 3 de febrero, óigase bien, 3 de febrero, las tropas alzadas insurrectas salieron de sus cuarteles en la mañana del 3 de febrero e irrumpieron en el palacio, en la casona y en otros lugares del país después de las 12 de la noche del día 3. O sea que fue el 3 cuando comenzó. De todas maneras, eso es un hecho irrelevante, pero es bueno precisar, porque hay cosas que se olvidaron y se tapan para que no aparezcan referidas como realmente son. Esto no es una historia, es que estamos construyendo la historia en tiempo presente. Y todos los venezolanos actuales, menores de 50 años, los que no han nacido y los que todavía son niños, babies, como dicen en el argot popular, tienen que conocer por qué Venezuela se perdió o está a punto de perderse. La República de Venezuela fue destruida y lo más grave de todo, la población, el ciudadano, ha sido golpeado en lo más íntimo, en lo más sagrado, en la familia. Se han escapado, se han ido por la frontera muchos y muchísimos venezolanos. Y todavía en Venezuela hay personas que critican a los que estamos afuera porque nos escapamos. Señores, la vida requiere oportunidades de vivirla. Y para ayudarlos a los venezolanos, a ustedes, solamente podemos los que estamos afuera. Lo demás es cuento de camino y cháchara de liderazgo falso políticamente hablando, que engañan y mienten y han mentido. Por eso es que este video que estoy grabando en una secuencia de 3 o 4, dependiendo del tiempo, es importante que ustedes lo lean, lo vean, lo analicen, lo vuelvan a ver y lo difundan. No porque es Iván Carratúa el que está hablando, sino porque yo soy el único venezolano vivo que conoció todo lo que ocurrió y conoce a los que aún siguen traicionando a Venezuela. Voy a hacer un pequeño recuento histórico porque es necesario saber. 1960, penetración cubana en Venezuela. 1972, pacificación de las guerrillas asesinas por el gobierno de Caldera. 1983, Viernes Negro. El país entró en un barranco económico terrible como nunca. 1982, el bombardeo a Cantaura, donde se reduce el último grupo de 23 guerrilleros de Bandera Roja, Causa R y otros grupos asociados al fidelismo que querían retomar el país, y el Estado venezolano, que es fuerza, poder y autoridad ejercido por el presidente de turno, el doctor Luis Herrera Campins, ordenó una operación militar para reducirlo, y fueron reducidos. Eso prolongó la libertad en Venezuela y alargó vida a la democracia. Y todavía nos quejamos y hablan tonterías de los reductos que todavía existen en el país
disfrazados de opositores para hablar de este problema, de la penetración comunista y el objetivo de tomar el poder, robarnos la riqueza y expandir desde Venezuela la amenaza comunista, narcotraficante y traidora a toda Centroamérica y toda América Latina. Eso lo tienen que saber las nuevas generaciones. Esto no es tontería, esto no es invento de Iván Carratú. Esto ocurrió y es la historia que muchos han querido negar, ocultar y manipular. Después vienen los eventos del 88, 87. La crisis del Caldas, no investigada ni tomada en cuenta por el sector político. ¿Por qué? Porque en Venezuela, hasta la llegada de Chávez, nunca hubo una política de seguridad de Estado. Y los problemas nuestros comienzan cuando el sector civil, de partidos o no, rechazan el concepto de seguridad de Estado. Seguridad de Estado es PDVSA, fíjense cómo la destruyeron. Seguridad de Estado son las empresas básicas de Guayana, fíjense cómo la destruyeron. Seguridad de Estado es el aparato productivo, el ciudadano, los colegios, las universidades, los recursos hídricos, el alimento, la salud, las medicinas, los hospitales. Todo eso es seguridad en su dimensión correspondiente. O sea que la seguridad de Estado no es solamente de militares. Y los comandantes en jefe han aplicado la seguridad de Estado para apoyar sus gobiernos, que son gobiernos de partidos electos, pero son partidos en el poder, porque los partidos secuestraron al Estado y utilizaron al Estado y se repartieron las instituciones. Entonces hay un grave defecto en Venezuela, que somos una democracia importante como denominativo de libertad y de libertad de expresión y derechos humanos, pero eso recayó en los partidos políticos que hacían y deshacían de las instituciones, incluyendo la militar, en beneficio de su grupo de poder político. Secuestraron el Estado. Entonces el poder, la fuerza y la autoridad del Estado se perdió. Hasta que llegó Hugo Chávez, perdonado, sobreseído por un gobierno y un sistema político conjurado, o sea, que se conjuraron para tumbar la democracia, para tumbar a Pérez como objetivo político, y acabaron con las instituciones que quedaban más o menos paradas, y le vendieron el país y llevaron el poder a un militar asesino. Entonces, ¿la culpa es de los militares o la responsabilidad es de todos? Yo no quiero defender militares, pero cada quien en su justa responsabilidad. El control civil de los militares, el desarrollo de las Fuerzas Armadas, el empleo de los militares en una democracia en Venezuela era dirigido, aprobado y autorizado por los partidos políticos que desde 1960 ocuparon el poder en el país. Ahora no pueden decir que son los militares los que se unieron para tumbar el gobierno. ¿Dónde están los amigos y los amantes de Fidel Castro, que los conocí en todas las giras al interior de América Latina? Me quedaba asombrado cómo le alababan a Fidel Castro y cómo le besaban las manos y lo abrazaban. Y Fidel Castro repartiendo tabaco, repartiendo ron y abrazando a ese poco de personas, hombres y mujeres. Y yo decía para mí adentro, presente en esos eventos, cónchale, ¿qué está pasando aquí? Un señor que aniquiló su país durante casi 60 años y es recibido en Venezuela y en América Latina con bombos y platillos. ¿Es que eso es culpa de qué? Es porque no hay instituciones, no hay Estado. Y eso tenemos que identificarlos y defenderlos. Y por eso estamos en esta situación. Después vino la noche de los tanques, 1988. 2 columnas de tanques blindados 200, Dragón 200, salen de Fuerte Tiuna, del batallón Ayala, al mando del segundo comandante, el mayor Soler. Toman la oficina del presidente encargado, Ramón Alberto González, lo detienen, lo apuntan con los fusiles, toman la viñeta, la residencia presidencial en ausencia del presidente de turno electo. El ministro de la Defensa habla con los alzados, el comandante de los elementos orgánicos habla con los alzados, se reúnen en Fuerte Tiuna
comience una investigación y no se concluye. Entonces, es culpa de los militares que se alzaron estos tipos o estos farsantes infiltrados, y el sector político nacional, todos, inclusive los poderes del Estado, no defendieron la institucionalidad, como tampoco la defienden en estos momentos, y pretenden que en otros países no defiendan y desconozcan el valor de las instituciones de un sistema democrático, porque los venezolanos tenemos que entender que hemos cometido muchos errores por desconocer la verdad. Luego de la crisis del Caldas, que se metió en el territorio venezolano, casi íbamos a la guerra con Colombia. Después vino el Caracazo, después vino la insubordinación de la Policía Metropolitana, y por último el cuartelazo militar, que era parte de la conjura civil de las élites económicas, intelectuales o pseudointelectuales, las élites militares, los medios de comunicación, todos asociados a una propaganda nociva contra el sistema. ¿Y qué ocurrió? Destruyeron en el ciudadano el respeto por las instituciones, el respeto por la democracia, no por los hombres. Los militares no seguimos hombres, estamos bajo el paraguas de la Constitución, y hasta eso lo reventaron y perdonaron a un rebelde asesino y a todos ellos, que eran 7,000. Y le dije al presidente esa noche: pase a juicio al ministro y el alto mando militar. Presidente, si se alzaron los militares, está ahí el foco, la culebra se mata por la cabeza, y no lo hicieron. He ido a infinidad de programas de televisión, he escrito de todas maneras, he nombrado un sentido, y todavía me dicen que por qué no los maté, que por qué no los asesiné. Es que nosotros los militares no nos llegamos al servicio militar para asesinar venezolanos, llegamos para defender al ciudadano y defender las instituciones, la democracia. Y viene un presidente con su equipo conspirador, conjurado, todos, y perdonan al rebelde asesino. En el Palacio de Miraflores mataron 12 soldados, 8 soldados y 30 y pico heridos. ¿Quién le responde a esa familia y a esas madres, esposas e hijos que un asesino sea perdonado por el presidente democrático de Venezuela, apoyado por la Fiscalía, por el Tribunal Supremo, por las instituciones? ¿Y cómo quedan los militares en ese entonces? Después ayudan al presidente a llegar al poder, lo financian, lo llevan, lo presentan por la televisión como la salvación, como el Robin Hood de toda la Venezuela democrática, que a duras penas logramos zafarnos de la amenaza de Fidel Castro. Y dice Chávez en los procesos, delante de todo el cuerpo diplomático, delante del nuevo Congreso electo, delante de la presidenta y el Tribunal Supremo, delante de diputados y senadores, dice: los militares que se alzaron en el 92 son héroes, el resto son traidores. ¿Cómo es la cosa, señores? Es que ustedes conocen estos jovenzuelos que andan buscando el poder y andan hablando tonterías y pendejadas por todas partes, porque no pueden ver un micrófono, porque se comienzan a hablar sin base, sin conocimiento, sin saber lo que hemos perdido y sin defender al hombre y al ciudadano venezolano. Por eso es que este diálogo con ustedes, esta información, tiene que ser interpretada y tiene que ser respetada. No porque sea Iván Carratú, es que soy el único que lo dice. Me han entrevistado muchísimas personas, han hecho muchísimos libros, pero ninguno relata la verdad. Y ninguno se ha atrevido a entrevistar al vicealmirante retirado Iván Carratú. Por eso es que yo estoy hablando desde hace 29 años. Y todavía la gente no me entiende. Porque esos conjurados traidores lo que hacen es hablar tonterías de mi persona y decir mentiras. Desde el ministro de la Defensa esa noche, que se le alzó el ejército y no renunció, y ha debido ser sometido a juicio y preso por traidor. Y se lo dije delante del presidente cuando me reclamó que por qué yo no lo saludaba. Le dije: ministro, yo a usted no lo saludo porque usted es un traidor. Y el alto mando militar es cómplice con usted de lo que está pasando. Y los generales almirantes son responsables de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque esto no ha debido ocurrir. Dios y patria.